encontrará en el chat. Es una encuesta muy rápida que no les tomará más de 5 minutos. Nos ayudará a nosotros a mejorar la calidad y el contenido de nuestros próximos webinars. Les agradecemos mucho de nuevo cuenta estar por aquí. Ahora sí, ya entrando en materia, hola Damelia, por favor, ¿puedes comentarnos un poco sobre la más reciente actualización que la CNIH hizo con respecto al portal de proveedores? Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias a todos. Gracias por el espacio. Y quiero aprovechar esta primera intervención justamente para platicarles de una información que acabamos de liberar en el sitio web de la CNH, que considero que tiene muchísimo impacto en esta estrategia que todos estamos involucrados de fortalecer las cadenas productivas del sector hidrocarburos. Les cuento un poquito el antecedente. Esta publicación fue inicialmente un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Energía, de Economía y de la CNH, que se publicó inicialmente en 2018. Y el objetivo de esta publicación justamente era tener información disponible para guiar las decisiones de inversión que pudieran hacer los proveedores nacionales. En particular, lo que se refleja en los datos publicados es la estimación de la demanda de bienes, servicios y capital humano que se pueden desencadenar con las actividades de perforación. En particular, tomamos dos tipos de actividades: perforación de pozos y reparación de pozos. Esto lo hacemos basado en los planes que los operadores nos entregan a aprobación al órgano de gobierno de la CNH. Y con base en eso proyectamos desde 2015 hasta 2048 cuál podría ser la actividad de pozos que se puede estar viendo tanto en áreas de Pemex, tanto en asignaciones como en contratos de privados o de Pemex. Y con base en estas actividades hacemos una estimación de cuántos insumos de distintos tipos de componente puede estar requiriendo el sector. Para darles un ejemplo rápidamente, si hablamos de un pozo en aguas someras, exploratorio, que pueda ir hasta los 4,000 metros de profundidad, podemos identificar, hicimos una identificación de que podría necesitar un árbol de válvulas, X número de tiempo de barcos abastecedores, barcos procesadores, más de 200 toneladas de cemento, entre otros insumos. O sea, en total tenemos un catálogo disponible de 152 componentes que nos ayudan a reflejar los requerimientos de perforación, los requerimientos que tendría la perforación en insumos de bienes, servicios y capital humano. Entonces, consideramos que es una herramienta bastante útil para las empresas proveedoras nacionales que quieran prepararse y que quieran tratar de adivinar qué es lo que va a necesitar el sector. Y el esfuerzo que se hizo en su momento y que ahorita estamos reafirmando con esta actualización es pues tener la información que sirva para ese tipo de decisiones disponible en el sitio web. ¿Qué tiene distinta esta nueva actualización? Estamos considerando ya lo que se ejecutó de 2015 a 2019 y estamos actualizando la proyección de 2020 a 2048 con los últimos planes aprobados por la CNH. Y además, una cosa muy importante que cuando hicimos la primera publicación nos comentaron mucho, ahorita estamos yendo a un nivel de desagregación más fino. O sea, ahorita la estimación que se está poniendo disponible pasó de estar a nivel cuenca, como un estimado a nivel cuenca, ahorita está a nivel área. Puede ser a nivel contrato o a nivel asignación, pero ya con una desagregación a nivel área, lo cual nos permite, sobre todo para las cámaras estatales y para los esfuerzos que haya regionales o estatales, identificar más fácilmente cuál es la demanda que puede estar relacionada con las actividades de su estado. Entonces, dejarles la invitación a explorar esta nueva actualización, a darnos comentarios, sugerencias de cómo se puede mejorar y pues reiterar la posición de CNH pues de contribuir en la medida de lo posible con la información que tenemos disponible por parte de los operadores,
pues a promover y a fortalecer estas cadenas de proveeduría nacional. Muchísimas gracias, Adamelia. Definitivamente la oportunidad que tener esta información disponible hará para la industria, sobre todo para los proveedores, será un detonante importante. Ahora quiero pasarle la palabra al doctor Ábalos. Doctor, ¿puede platicarnos un poquito de estos mecanismos que está implementando la Secretaría de Economía y estas últimas actualizaciones de manuales que están dando pues más claridad y certidumbre? Adelante, doctor. Sí, con mucho gusto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Les mando un saludo cariñoso a mis compañeras, a Adamelia y a Carla, y a ti, Pablo, pues muchas gracias. Sí, mira, yo creo que ahorita, digamos, hemos venido implementando, digamos, una estrategia que yo creo que es muy importante porque nos hemos enfrentado a ciertos retos, ¿no? Que ahorita me gustaría un poco platicar de ellos. El primer reto que hemos generado, hay que decirlo con toda franqueza, es que pues no teníamos, digamos, un marco normativo que nos permitiera operar nuestras funciones sustantivas. Por ejemplo, la principal es verificar el contenido nacional. Desde se creó, desde la administración pasada, la unidad de contenido nacional no podía hacerlo, no teníamos. Y lo acabamos de publicar 2 acuerdos muy importantes en enero de este año que nos permiten precisamente verificar el contenido nacional. Antes no se hacía. Y la pregunta que todo el mundo se hace, bueno, ¿y cómo vas a seleccionar, por ejemplo, esa verificación de 111 contratos y casi 396 o 95 asignaciones de Pemex? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues también diseñamos una metodología estadística de selección con criterios transparentes, muy claros. La publicamos hace un par de días, ¿no? Entonces, vamos, y está en puerta, en los próximos meses vamos a generar, digamos, otro tipo de lineamientos también para seguir en esta dinámica. El segundo reto que yo diría es realmente generar una verdadera estrategia de impulso de contenido nacional. Es decir, que pongan las bases para que se pueda desarrollar una proveeduría competitiva, nacional, de corto y largo plazo. La verdad es que esto no ha sucedido y no es un tema a lo largo de la historia. Simplemente hay que ver los discursos en términos de contenido nacional y casi todos son lo mismo, ¿no? Desde hace varias décadas, pero en realidad no había una política sistematizada para poder promover, y eso es lo que estamos nosotros haciendo a través de una publicación en agosto de la estrategia, que ya hemos venido implementando una estrategia desde que empezó la administración, pero esta estrategia se ha venido complementando, digamos, a través de la retroalimentación de los consejos consultivos que tenemos, en particular de este tema del Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria de Hidrocarburos, donde, digamos, los diferentes participantes de la industria nos han estado, tanto la academia como reguladores, estamos construyendo esta estrategia de manera conjunta. Entonces, y el tercer reto, digamos, en términos generales, es para que haya, digamos, estos 2 retos se puedan ir fortaleciendo, pues necesitamos, como tú bien dices, mejores instrumentos. Y para poder contribuir a esta nueva estrategia, acabamos de publicar una guía de capacitación y transferencia tecnológica que, como ustedes saben, es obligación en los contratos, en los 111 contratos, donde cada uno, dependiendo la etapa donde se encuentren, los operadores tienen que presentar sus planes, ¿verdad? De capacitación y transferencia tecnológica. Déjame decirte que antes de esto, a pesar de que hay una metodología ya sobre esto, hay ciertos lineamientos publicados en el Diario Oficial del 2014 que en particular no nos gustan, que vamos a modificarlos en algunos meses, pero estos que están ahorita ni siquiera se consideraban. Es decir, si tú revisas todo lo que presentaron en la unidad, digamos, en estos años, la varianza de calidad es muy distinta, ¿no? O sea, es decir, algunos confundían los conceptos o te querían pasar conceptos
por ejemplo, si mandan a un estudiante una semana a Estados Unidos, por decir, a Houston, Texas, y eso ya era una transferencia tecnológica. En fin, ahora hay claridad, está publicado, de cómo deberían de interpretar, conforme a la ley, lo que se debe de entender por capacitación y transferencia tecnológica. Y otra vez lo hacemos público, es público, y en ese sentido. Y vamos a generar estos lineamientos. Estos lineamientos estarán en 2 o 3 meses, y luego, y con esto terminaría mi comentario, sí necesitamos rediseñar la metodología, Pablo, de medición de contenido nacional. A pesar que ha habido, digamos, importantes esfuerzos y alcances en contenido nacional, la verdad es que la calidad de contenido nacional deja mucho que desear, no porque por parte de Pemex o por parte de los operadores, simplemente porque las reglas, a falta de una estrategia de política integral de contenido nacional, también la medición pues no era la correcta. Es una medición que no solamente tiene fallas estructurales, digamos conceptuales, sino que además tiene una estructura que permite, digamos, la ponderación se va hacia bienes y servicios que realmente no son los que deberíamos estarlos como país, si realmente queremos una política industrial y una proveeduría responsable de mediano y largo plazo, no en el corto plazo, pues necesitamos cambiar esos componentes, otro tipo de ponderaciones y, por ejemplo, digamos, el tema de capacitación y transferencia tecnológica, pues no juegan en esa fórmula, esa es la realidad, no juegan y no porque, entonces no es que estén incumpliendo los operadores ni Pemex, simplemente porque no se les exige, digamos, ese tipo de contenido, de calidad de contenido nacional, porque pues, las reglas estaban así establecidas. O sea, es decir, para fines prácticos, la verdad es que la política de contenido nacional se había simulado. Y lo que estamos haciendo es generando este andamiaje institucional y normativo jurídico que nos permita realmente establecer una política real de contenido nacional. Entonces, y nosotros todo, eso sí, todo lo estamos haciendo público. Nosotros creemos que es muy importante, digamos, hacer transparentar los criterios que norman las decisiones, en este caso de la Unidad de Contenido Nacional, en la materia, en el ámbito de nuestras atribuciones. Creo que eso es fundamental. No, definitivamente, doctor. Y aquí agradecemos mucho la invitación para estar en las mesas de trabajo del Consejo Consultivo. Consideramos que es importante el que podamos, todos los actores que estamos aquí en este panel, poder contribuir activamente, pues para que justamente las condiciones de las cadenas de proveeduría estén mejor. Y en ese sentido, es un perfecto enlace que le pregunte ahora al ingeniero Juárez cómo ve, cuál es dentro del punto de vista de AMESPAC, los principales retos en la cadena de valor a los que se han tenido que enfrentar, ¿no? ante la situación pandémica, ¿no? Si nos gusta platicar un poquito de los estudios que han estado haciendo, por favor. Sí, voy a compartir la pantalla del... Adelante. Rápidamente, lo que quería es compartir con ustedes un estudio que hizo recientemente nuestro asociado y asesor en la MESPAC en materia de desarrollo de proveedores, que se llama la empresa Aquiles, que es la que lleva la administración del registro de proveedores de Pemex y de otras empresas en México y en el mundo, ¿no? Rápidamente me voy a ir a la parte de qué es lo que pasó, cuál ha sido el impacto de la pandemia en el sector de petróleo y gas en el mundo y en México, ¿no? Primero, lo que podemos ver es que hubo un desplome global de la demanda y de los precios de los productos derivados del petróleo. En el caso, por ejemplo, de Pemex, donde se tienen cifras recientes, las ventas de este semestre respecto al semestre anterior cayeron 36%,
el precio del crudo se cayó en 45% y el precio de la gasolina se cayó en 37%. O sea, ha sido un impacto muy fuerte. A raíz de este impacto, fue una de las cosas que primero se notaron. Después se incrementaron los contagios en los centros de trabajo, lo que nos hizo levantar la guardia porque no estábamos preparados para este tipo de problemas tan masivos. Y una primera reacción fue la reducción de actividades, de algún tipo de actividades. Inclusive en algunas plataformas se pararon los trabajos porque se notaron que había una serie de contagios y no teníamos forma de detectarlos ni de combatirlos en el momento. Entonces hubo por cierto momento se redujeron algunas actividades. Posteriormente lo que pasó fue que hubo un reforzamiento de los protocolos sanitarios con objeto de tratar de atender este problema. Como respuesta a esta caída de los precios y a todos estos problemas de la pandemia, pues muchos de los operadores de la industria petrolera lo que han hecho es, se han propuesto revisión de tarifas y los términos contractuales. Esto está pasando en todo el mundo. Y a partir de esta nueva realidad, lo que pues, las empresas proveedoras del sector petrolero pues han empezado a pensar en ajustes laborales y en cambios o modificaciones del modelo de negocios que tenían anteriormente. Como les decía, aquí les hizo una encuesta de alrededor de 2,000 empresas a nivel mundial en el sector de oil and gas, y básicamente hubo una respuesta de alrededor de 900 de estas empresas. Por ejemplo, una forma de perfilar el tipo de empresas que están operando en este sector, el 55% de las empresas encuestadas tienen menos de 50 empleados. El 58% de las empresas encuestadas tienen facturan menos de $3 millones al año. O sea, estamos hablando de empresas realmente medianas o pequeñas, que son las que hacen la mayoría de las empresas que forman esta masa de proveedores para el sector petrolero. El grado de institucionalización de estas empresas. Las empresas activas por más de 10 años representan el 30% de esta muestra. Las que tienen políticas ambientales certificadas representan el 36%. Las que tienen sistemas de gestión de salud y certificadas representan el 39%. Y las que tienen sistemas de gestión de calidad representan el 22%. Eso quiere decir que falta mucho tramo para que las empresas que actualmente conforman el universo de proveedores del sector petrolero alcancen un nivel suficiente de profesionalización para enfrentar los problemas de la industria. Es muy importante tomar en cuenta este universo. ¿Cuál es el perfil de la plantilla laboral de estas empresas? El 50% de las empresas considera que el 50% o más de sus empleados son imprescindibles, o sea, considera que los empleados que tienen actualmente pues los requieren para seguir operando sus tareas. El 44% de las empresas considera que más del 50% de sus empleados puede trabajar desde casa. Eso es un cambio fundamental en la forma que van a operar las empresas en el futuro, porque ya se dieron cuenta que sí pueden operar y que en algunos casos se han logrado mejores eficiencias. Entonces, es un modelo de negocios, como digo, que seguramente va a persistir en los próximos años. Era importante que a partir de la problemática que se dio con la pandemia hubiera una comunicación importante con nuestros proveedores. De esta encuesta resultó que el 59% de las empresas encuestadas manifestaron que han tenido comunicación con sus proveedores respecto a las medidas implementadas para prevenir contagios. Es decir, como todo el mundo tenemos que cooperar, porque somos un solo grupo de trabajo, lo que tenemos es que tener una buena comunicación con nuestros proveedores para que todos tengamos protocolos homogeneizados
para atender este tipo de problemática. Y al principio no lo hubo, pero creo que se han avanzado bastante. Amestad mismo estableció una serie de protocolos que definió con las empresas operadoras y con Pemex, y a partir de eso lo hemos comunicado a los demás proveedores. ¿Cuáles son las acciones que las empresas están viendo para el mediano plazo? Esta es una muestra de 500 empresas de las que constaban los cuestionarios. De esa muestra de 500, 410 dijeron que lo primero que van a hacer es un adelgazamiento de la plantilla laboral, lo cual es preocupante porque pues ahorita hay un problema económico serio en todo el mundo y un adelgazamiento de la plantilla laboral puede tener impactos económicos serios. Otra acción importante es la renegociación de plazos de entrega de proyectos. 390 de estas 500 empresas dijeron que estaban avanzando en este aspecto, ¿no? Otra cosa importante fue la renegociación de plazos de pago. Muchas de las empresas operadoras y nosotros mismos, a su vez, a nuestros subcontratistas, pues hemos establecido esquemas para renegociar plazos de pago porque hay un problema de liquidez en la industria que se está evidenciando en todos los sectores. Entonces, todo el mundo está recurriendo a este tipo de medidas. También se ha estado pensando, 260 de estas empresas encuestadas dijeron que están consolidando a sus contratistas en lugar de tener tantos, a lo mejor reducen su base de subcontratistas y para tener un control más claro de sus procesos. La renegociación de precios, que bueno, todos lo estamos viviendo, los precios que teníamos hace un año no tienen nada que ver con lo que ahora se está pidiendo para cada uno de los contratos. Otra cosa que se está haciendo, se busca complementar las cadenas de suministro. Hay muchas empresas que han optado por reducir la línea de negocios, o sea, si antes estaban por decir, en 10 líneas diferentes, ahorita a lo mejor está pensando tener 7 y 8, y las menos redituables, pues francamente salirse de ellas. Y bueno, otro fenómeno que creo que todos estamos viendo claramente es el cierre de oficinas redundantes. O sea, en vista de que hay mucho trabajo ahora en casa, hay oficinas que realmente son demasiado grandes para lo que se van a necesitar en el futuro, entonces están cerrando este tipo de oficinas, ¿no? Un resumen rápidamente de las medidas que se están tomando. Bueno, la reestructuración del sector tendrá como objetivos principales la revisión de las líneas de negocio, la optimización de cadenas de suministro, la mayor comunicación con proveedores y subcontratistas, la renegociación de términos contractuales, precios y plazos, la reducción de espacios de oficina, la implementación del trabajo en casa y, tristemente, en algunos casos, el adelgazamiento de la plantilla laboral. Creo que son actitudes que debemos tener muy en cuenta porque son las que van a permear en la industria de proveeduría del sector petrolero, cuando menos al mediano plazo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, ingeniero Juárez. Es importante el que nos haya compartido este estudio que engloba una gran cantidad de empresas de la industria en la región. Me da esto paso para que le pregunte a Carla Torres cómo es que ella ve en su experiencia pues los principales retos que se tienen con respecto a el fortalecimiento de los proveedores locales, ¿no? Cómo las empresas operadoras están abocándose a tener una buena continuidad en las operaciones y cómo esto puede sumar a tener proveedores de calidad que cumplan con buenos estándares. Claro. ¿Puedes platicar, Carla? Sí, muchas gracias, Pablo. Primero que nada, quería agradecer a MEXI por seguir generando estos espacios de diálogo que a mí me parecen tan importantes entre gobierno e industria.
y también agradecer que tengamos un panel tan equilibrado y tan diverso, ¿no? Bueno, y hablando específicamente del tema de fortalecimiento de cadenas productivas en México, yo creo que sí, como ya lo comentaban mis colegas, definitivamente esta situación del COVID-19, aunado a la baja en el desplome en los precios del petróleo y de la demanda, entre otros factores, pues nos ha venido a cambiar las cosas definitivamente, la manera en la que veníamos acostumbrado a manejar las cadenas de suministro globales, las cadenas productivas, la adquisición de bienes e insumos. Entonces, yo creo que sí vienen retos importantes, pero también lo veo como una oportunidad también muy interesante para nuestra proveeduría nacional, ¿no? Definitivamente nos vamos a tener que adaptar a esta nueva normalidad, no hay de otra, y veo bastantes oportunidades también en esta situación actual. Me gustaría resaltar, Pablo, que para los operadores y hablando específicamente de Shell, que es a la que yo represento el día de hoy, definitivamente para nosotros es muy importante, es crucial contar con una red de proveeduría nacional y que esté obviamente establecida en México, que nos pueda apoyar a atender nuestras demandas de bienes y servicios y que esté una cadena de proveeduría confiable, segura, con personal no solamente calificado, sino sano con esta situación y que esté cercana a nuestras operaciones, ¿no? Eso no solamente porque tenemos que cumplir con nuestros compromisos en los contratos que tenemos con el gobierno mexicano, sino porque definitivamente nos hace sentido de negocio, ¿no? Hace totalmente sentido de negocio, nos ayuda a asegurar continuidad de nuestros proyectos, asegurar que tengamos reducción de costos de pronto que cuando tenemos, como en el caso de México, una mano de obra calificada y que es competitiva y aprobada, que podemos reducir costos logísticos y de suministro al tenerlo todo cerca. Entonces, definitivamente es algo a lo que estamos muy comprometidos y nosotros normalmente para nosotros es esencial contribuir positivamente en los países en los que operamos de alguna manera, ¿no? Y para mí es muy importante, qué mejor forma de contribuir, ya lo decía el doctor Ábalos, no solo a corto plazo, sino a corto, mediano y largo plazo, que hacerlo a través del desarrollo de proveedores, ¿no? Es algo que traemos en nuestro ADN y que sentimos que es una de las formas, al menos más tangible, de demostrar ese compromiso, buena voluntad y que queremos contribuir positivamente a la situación, ¿no? Hoy por hoy tenemos bastantes casos de éxito ya aprobados e implementados en México, en los que hemos estado trabajando con desarrollo de proveedores locales, tanto en la parte de upstream como en la de downstream, ¿no? Y puedo citar algunos rápidamente. Hicimos una planta modular para un complejo petroquímico de Estados Unidos, 70% de esos módulos los fabricamos con patios de fabricación en México, con equipos, tuberías y otros suministros y servicios de proveedores mexicanos. Tenemos también el primer contrato de perforación de este tipo con una compañía, asignado a una compañía 100% mexicana, que nos va a estar apoyando para las operaciones en aguas profundas. Esto es algo completamente nuevo. Hemos trabajado también, por ejemplo, con compañías de helicópteros para traer equipos que normalmente no se manejaban en México y que necesitamos por las largas distancias que vamos a tener hacia los proyectos en aguas profundas, en los que se mandaron capacitar 40 pilotos a Estados Unidos por 200 horas, algo así. Entonces, muchos casos ya probados de éxito, donde estamos trabajando mano a mano con esta proveeduría. En la parte de downstream tenemos, por ejemplo, las compañías de imagen visual. Para darles una idea, al inicio pensábamos que íbamos a tener que importar la mayoría de los insumos de fuera de México y al final del día tenemos una linda historia de éxito donde una compañía con la que trabajamos e identificamos está manufacturando 95% de esos insumos en México. Tenía 100 y tantos empleados, ahora tiene 400, incrementó sus ventas en un 80%. Ese es otro caso. Tenemos uniformes también, estamos comprando entre 40,000 y 50,000 piezas
de uniforme y de zapatos a proveedores nacionales. Y con todos ellos, lo que estamos intentando, para mí, el mayor de los éxitos es no solamente que puedan suministrar a nuestros proyectos en México, sino que eventualmente, ya que logremos estabilizar el suministro y algunos temas en los que estamos trabajando con ellos a nivel local, pues que puedan dar el siguiente paso hacia exportaciones, ¿no? Creo que eso va de la mano con la resiliencia en la cadena de suministro que estamos buscando, donde necesitamos que haya esa visión de nuestras compañías nacionales para diversificar sus proyectos en proyectos nacionales, tanto con Pemex, por supuesto, como con el resto de los operadores, pero no solo en México, sino pensando en proyectos fuera de México o incluso hacia otras industrias, ¿no? Lo cual nos ayudaría a tener un flujo de proyectos más constante y por lo tanto que podamos mejorar la productividad de nuestra proveeduría y un poco aplacar los picos y valles que podamos tener y simplemente mejorar la economía de escala y eliminar la curva de aprendizaje que podamos tener. Claro, Carla, es importantísimo esto que mencionas, ¿no? En la medida de que se pueda incentivar a los proveedores nacionales para que pasen de ser primero locales a regionales, a que puedan llegar a exportar sus productos y sus servicios, pues es un ganar-ganar que le sirve muchísimo al país. Exacto. Agradecemos mucho las preguntas que nos están empezando a formular la gente de nuestra audiencia. Y vamos a empezar con una pregunta que Ricardo Pérez la dirige al doctor Ábalos. Doctor, Ricardo pregunta si se consideraría que con los nuevos lineamientos de transferencia de tecnología se tendrían que modificar los planes que ya fueron presentados por parte de los operadores. Doctor, está su micrófono apagado. Perdóname, para que no oyeran aquí a mis perros, etcétera. No hay problema. Yo creo que es una pregunta muy importante. O sea, primero habría que aclarar, hay que decir que los planes de capacitación y transferencia tecnológica se van modificando. Es decir, por obvias razones, en sentido que, como ustedes saben, no es lo mismo la etapa de exploración, la etapa de evaluación y la etapa de extracción. Entonces, todo eso puede, dependiendo, es una industria de mucha incertidumbre, etcétera. Entonces, todo eso va modificando los planes, es decir, se van ajustando. Eso sucede. Lo que no había son, digamos, criterios de cómo se entienden, qué se debe de entender por un plan, digamos, de capacitación y transferencia tecnológica. Eso es lo que no existe. Es decir, existe el lineamiento, que es una metodología que está publicada en el Diario Oficial, como decía, el 2014, que by the way, no nos gusta, eso lo vamos a modificar, pero lo que existe, digamos, ahí es ambiguo, por eso la guía, por eso la necesidad de la guía. Entonces, y la generación de estos lineamientos que estamos trabajando, déjenme decirles que cuál es el objetivo, dar transparencia y dar certidumbre jurídica precisamente a estos 111 contratos respecto a eso, porque además es algo que sucede en cualquier parte del mundo. Es decir, el tema de transferencia, tecnológica, capacitación son elementos fundamentales. Entonces, antes, desde la unidad que ahora tengo el honor de presidir, pues se mandaban, digamos, por email, ciertos criterios generales de lo que deberían de entender por capacitación y transferencia tecnológica, cuando era una especie de simulación. Entonces, pues no, es muy claro, o sea, nadie va a discutir qué es capacitación, digamos, en términos del espíritu de la ley de hidrocarburos en este caso, y qué se debe de entender por transferencia tecnológica. O sea, nosotros no vamos a inventar los conceptos. Son conceptos que están tanto en la teoría económica y son conceptos que se aplican en todo el mundo. Es decir, no vamos a inventar el hilo negro. Lo que sí estamos haciendo es tropicalizando eso bajo las necesidades y realidades, digamos, de la industria en México. Entonces, ¿por qué digo esto? Nada más para terminar esta pregunta. Simplemente los datos correctos los ha de tener Adamelia. Seguramente yo me quedé por ahí de que si nosotros tuviéramos el peor escenario, o sea, el más pesimista, estos 111 contratos durante los próximos 30 años en un escenario pesimista,
nos van a dar cerca de unos 40,000 millones de dólares, ¿no? Digamos, ese dato es el que yo me quedé, seguramente mi colega tiene otro dato, pero ¿cuánto de eso se va a quedar en México en esos 30 años en términos de capacitación y transferencia tecnológica? Nada más te estoy hablando, es prácticamente se va a quedar, digamos, casi cero. ¿Por qué? Porque dado la nueva fórmula, por ejemplo, para dar el cumplimiento de contenido nacional, pues con ciertos bienes y servicios que no son los de mayor valor agregado, pues se cumple, ¿no? Entonces, estamos ahí y yo creo que es una gran oportunidad porque además es un win-to-win. Les conviene, porque eso se hace en otros países y se me han acercado varios operadores decir, pues claro, tienes todo sentido porque también no es lo mismo transferencia tecnológica, por ejemplo, en tierra que en aguas someras o en aguas profundas. Y en las etapas cambia. Entonces, es un tema complejo, técnico, que hay que aclararlo y que hay que establecer los criterios y eso nos va a ayudar a todos, ¿no? Y eso, digamos, es un elemento que puede ayudar también al tema de contenido nacional. Y yo terminaría diciendo, retomando lo que dice Carla, que después lo voy a comentar, voy a desarrollar más por eso, pero precisamente lo que dice Carla es lo que queremos hacer y creo que el gobierno debe tomar ese papel, generar una política integral de desarrollo de una proveeduría nacional, creo que es fundamental. Si la pandemia, si algo nos ha enseñado en el sector específico, es que rompe este mito de la teoría económica de que las distancias, digamos, no importaban, pues importan. Ya vimos que la proveeduría dependía altamente algunos bienes con cierto valor agregado de Asia y que las mismas empresas, pues es lo que está diciendo Shell en este caso, de que necesitamos proveeduría pues más cerca, más local, para que no se vaya interrumpida por el tema de la pandemia, porque la pandemia llegó para quedarse, vienen otros tipos de pandemias. Entonces, creo que es una gran oportunidad el tema de la relación China con Estados Unidos. Entonces, creo que ahorita sí tenemos una gran oportunidad de que como todas las crisis generan oportunidades, creo que tenemos que pensar de manera seria y responsable, por eso digo de mediano y largo plazo, crear una proveeduría, digamos, que todos sabemos lo que ya está bastante documentado por ustedes y por académicos y todo el mundo. O sea, son 4 elementos principales que no tenemos una proveeduría local competitiva, que es la falta de habilidades gerenciales, falta de productividad, capacitación y certificación y financiamiento. Hay otros elementos, sin duda, pero esos son el core, diría yo, de que realmente no podemos hablar de una proveeduría competitiva y eso es lo que necesita tanto los operadores como Pemex. Perfecto, doctor. Creo que sí toca puntos bastante importantes. No sé si Adamelia quisiera complementar lo que comenta el doctor Ábalos. Si no, tenemos ya otras preguntas encaminadas igual hacia CNH. Si quieres, lo podemos ligar. Nos están preguntando Edgar Alcalá respecto al marco legal de la información que los operadores utilizan del país para procesar o interpretar la información, los cubos sísmicos, registros y demás, y qué tanto eso va de la mano con contenido nacional y si esa actividad se puede hacer con personal mexicano. Adamelia. De acuerdo, y un poco voy a buscar relacionarla con la idea que traía, que dejó el doctor Ábalos. Hemos tenido una muy buena coordinación con la Secretaría de Economía, el doctor Ábalos no me dejará mentir. Hemos estado trabajando para actualizar las estimaciones y en acompañamiento con ellos, pues aportar a estas guías y estas publicaciones que ellos están programando. En particular en los temas de la guía de transferencia tecnológica, les quisiera solo dejar una idea relacionada con la información. Como sabemos, la información en el sector de hidrocarburos pertenece al Estado. De hecho, se nacionalizó con la reforma energética. La propiedad de la información como tal pasó a ser del Estado y se administra a través del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Entonces, a partir de esta administración, de este nuevo mercado de información, lo que surgió también fue la oportunidad para empresas de información especializadas en estudios muy especializados del sector para proponer nuevos estudios a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y para adquirir nueva información del subsuelo mexicano. Entonces, este nuevo mercado que nosotros conocemos como ARES, Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial,
está abierto para cualquier empresa que quisiera aprovechar ahí la oportunidad para invertir, y resultó bastante exitoso en los primeros 5 años de implementación del nuevo marco regulatorio. Entonces, a raíz de estos estudios de ARES, pues hemos recopilado, nada más para darles un dato, estimamos inversiones de más de 4.500 millones de dólares ya efectuadas en materia solamente de estudios exploratorios. Ahorita hablaba el doctor Ábalos de 40,000 son las que se estiman en los programas de inversión de los contratos, pero además de esas, ya las empresas de información ya han estado invirtiendo en México y ya suman inversiones ejecutadas de más de 4.500 millones de dólares. Entonces, todo este volumen de información es administrado por la comisión, y lo que es muy importante es que está disponible para nuevas empresas, universidades y centros de investigación vengan y la utilicen, tanto operadores como gente que quiera generar conocimiento. Entonces, una sinergia que hemos identificado ahí con los compromisos de las empresas en materia de transferencia tecnológica es que nosotros tenemos este esquema en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, en donde las universidades y centros de investigación pueden tener acceso irrestricto a la información del centro, a toda aquella que ya haya cumplido con sus condiciones de confidencialidad, y generar estudios, tesis, estancias doctorales con base en esta información. Entonces, lo que hemos notado es que muchos de estos centros y universidades no tienen las capacidades tecnológicas para aprovechar que tienen acceso a la información. Entonces, un área de oportunidad y de coordinación que puede existir es que las empresas, como las empresas operadoras, por ejemplo Shell, pudiera invertir en la generación de esta capacidad en los centros de investigación para que ellos aprovechen la información que tienen disponible, y que esto pudiera ser parte de sus obligaciones de transferencia tecnológica. Entonces, esto es algo que ya hemos platicado como idea con el equipo de contenido nacional, y el establecimiento de estas nuevas reglas nos da mayor claridad respecto a qué es aplicable y qué puede ayudar en materia de cumplimiento de transferencia tecnológica, y creemos que pues esto se puede ir definiendo y delineando mejor cada vez, ¿no? Pero esta es una oportunidad que tienen los operadores para, además, pues, como fomentar la academia y la investigación en México, en territorio mexicano. Entonces, creo que responde parcialmente cómo funciona el mercado de la información. En general es un mercado abierto, es un mercado con estudios que son no exclusivos y que son, además, digamos, el que venga y lo proponga la comisión, si cumple con ciertos requisitos, no se le tiene por qué negar. Entonces, es básicamente un mercado que lo que está buscando es generar cada vez más conocimiento, y lo que es muy importante es que todo lo que se genere como producto pasa a ser resguardado también por la comisión y es considerado patrimonio nacional. Entonces, en materia de información tenemos un muy buen control de lo que existe, y todo eso disponible para universidades y centros de investigación. Perfecto, Amelia. El doctor Ábalos tiene una reacción sobre el comentario que acabas de hacer. Adelante, doctor. Sí, más que comentario, digo rapidísimo. Sí, la verdad es que una disculpa, fue muy ingrato, tiene razón Amelia. La verdad es que la alianza y estos nuevos, o sea, en particular los lineamientos, o sea, la guía que acabamos de publicar y los lineamientos que vamos a publicar en los próximos meses, no tendría sentido y no lo podríamos haber hecho sin el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. O sea, la verdad es que, digamos, estamos expertos ahí, o sea, tenemos una comunicación permanente, digamos, con el ingeniero Néstor, con el doctor Moreira, con la propia Adamelia, con América. Incluso vamos a firmar un convenio, digamos, con Rogelio Hernández, que es el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que lo vamos a dar a conocer en los próximos días. Y la verdad es que sí fue ahí. Y seguramente también, si Sergio Pimentel me está escuchando, aprovecho para decirle que no se haga que me dé unos tacos también, que prometió de tripa por ahí. Gracias. Doctor, pero no era ningún reclamo, al contrario, era resaltar esa coordinación que tenemos con ustedes. Perfecto. No, muchas gracias por el punto. Sí, es importante que mientras las instancias de gobierno se coordinen
para el fortalecimiento, ayuda mucho a que la industria tome esto en conjunto y pueda dar los siguientes pasos. Aquí quiero pasar con Carla para que nos platique un poco desde el punto de vista de los operadores, la relevancia de tener proveedores de calidad que tengan cumplimiento de medidas de seguridad. Ahorita estamos con en medio de la pandemia, las medidas de seguridad, si por sí para la industria es un tema de alta relevancia, ante el COVID-19 toman un especial punto. Y si nos puedes platicar. Sí, claro, Pablo, ahí los que les podría compartir en ese sentido es la mayoría de los operadores contamos con diferentes criterios de certificación de proveedores, ¿no? Entonces, tocaste varios muy importantes. Uno de ellos es la calidad, por supuesto. Otro de ellos es la seguridad industrial y medio ambiente, normalmente que lo tenemos concentrado en un área. La parte de ética y cumplimiento es otro tema súper crítico en nuestra industria y que es no negociable, al igual que la seguridad industrial. Tenemos algunos otros criterios como la parte financiera, la parte técnica. Sin embargo, yo diría que en el caso de México, los mayores áreas de oportunidad que hemos visto en la cadena de suministro justamente están asociados a lo que ya hablabas, ¿no? Seguridad industrial y ética y cumplimiento, y algo de calidad, pero creo que no tanto. Y muchas veces la confusión de los proveedores es que piensan que requieren tener las certificaciones, un papelito de certificación, y la realidad es que no es así. No queremos, lo último que queremos es encarecer toda la cadena de suministro con certificaciones que tal vez no se requieran, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo que sí es súper importante es, uno, que haya un liderazgo desde un punto de vista por parte de las compañías que permea hacia abajo y que realmente se lo crean y que adopten esa cultura de seguridad industrial, de cuidado de la gente, y que lo practiquen en el día a día. ¿Y cómo se refleja eso? Al igual que en la parte de ética y cumplimiento, pues la mayoría de las veces es, yo diría, dos cosas: liderazgo, y la otra es el tener un sistema de gestión, ya sea de seguridad industrial, de calidad o de ética y cumplimiento, que les permita prevenir, mitigar riesgos y monitorear alguna situación que nos pueda ocasionar o que les pueda ocasionar un incidente, un accidente o alguna situación de corrupción que no queremos, ¿no? Entonces, yo creo que mientras que tengan algún sistema de este tipo, de acuerdo a sus necesidades y al tamaño de la compañía, sería lo más importante para que puedan empezar a trabajar con nosotros. Yo diría que la parte ya después de técnica y calidad podemos ir cerrando juntos muchos de los áreas de oportunidad que identifiquemos en conjunto, pero sí sería concentrarse en esa parte, ¿no? Y el otro punto sería una visión que tengan a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Mucho más estratégica. Muchas gracias, Carla. Creo que es importante para que igual los proveedores que nos están viendo tengan claro hacia dónde enfocar los esfuerzos. Y esto también me da pie para que le pregunte al ingeniero Antonio Juárez. Nos pregunta Luis del Valle de la audiencia que en el momento actual crítico que tiene la economía, de qué forma las empresas de AMESPAC están trabajando en innovación nacional para optimizar recursos, principalmente perforaciones. Como ustedes saben, muchas de las empresas que son asociadas a AMESPAC son empresas que trabajan en otras partes del mundo. Entonces, esto permite que todas las cuestiones de índole técnico que se aplican en los servicios petroleros que se prestan a los operadores que están en México sean normalmente las técnicas de avanzada, cuando es posible, ¿no? Esto se ha visto ya en la parte de lo que se está haciendo en aguas someras, y sobre todo se va a ver reflejado cuando empiecen a desarrollarse los campos de aguas profundas, donde la tecnología en México todavía no existía, y que gracias a que ya se abrieron esta posibilidad de explorar en esa área, va a haber la forma de que se apliquen las técnicas más avanzadas a nivel mundial
para poder explotar esos campos, ¿no? Excelente, ingeniero. Creo que es importante esto. También aquí no quedó totalmente contestada la pregunta que había hecho Pedro Alcalá hace rato. Y Adamelia me dijo que quiere abundar en ese punto para que quede un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Solo para aclarar exactamente, preguntaban sobre la regulación en materia de información. En particular, el esquema regulatorio viene desde la Ley de Hidrocarburos, está regulado en la Ley de Hidrocarburos, y la CNH tiene dos regulaciones particulares para el mercado de información. Una son las disposiciones administrativas en materia de autorizaciones de reconocimiento y exploración superficial. Esas lo que regulan es la parte de los estudios y el tipo de estudios que se pueden hacer con base en una autorización de ARES. Y la otra son los lineamientos para uso y entrega de información al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. En esa regulación en particular se establece la normatividad y las medidas de seguridad que tienen que cumplir los operadores y también las empresas que tienen autorizaciones de ARES en materia de seguridad de la información. Entonces, ahí nada más para aclarar, existen estas dos regulaciones. Hay ciertas restricciones respecto a la información. Por ejemplo, cuando hablaba yo ahorita de que podemos entablar acuerdos y convenios con centros de investigación y universidades, esto es exclusivo para universidades nacionales. No se entablan este tipo de acuerdos, o sea, no se pone esa información disponible para instituciones extranjeras, al ser un acervo nacional. Las únicas excepciones que se han hecho es permitir a estudiantes mexicanos que están estudiando en alguna universidad extranjera el acceso a la información, pero esto para un nacional estudiando en el extranjero. Esa es una de las restricciones que tienen, están establecidas en estos lineamientos de uso y entrega de información que les comento, y en general ahí encuentran las características que deben de implementar las empresas para garantizar y salvaguardar la integridad de la información. Gracias, Adamelia. Hay una pregunta que hace Carlos de Regules a la mesa. Si alguien quiere contestarla, dice que valdría la pena pensar en vincular el contenido nacional con métricas de impacto social, más allá de la derrama económica, en indicadores de bienestar social, por ejemplo. No sé si gustan comentar. Adelante, doctor. Sí, gracias. Un saludo a Carlos, yo lo conozco. Carlos, yo creo, de hecho, en la medición, digamos, está dentro, en la fórmula está en un apartado, un componente que se llama gasto en infraestructura. Y esa es la parte como que social, ¿no? Digamos, así se entiende. Y esa parte, a pesar que no está tampoco ponderada, o sea, son temas que incluso hacen mucho los operadores, pero no se registran, inclusive. Entonces, esa es parte de la reformulación que vamos a hacer. ¿Cuál es la idea? Que la fórmula actual es, digamos, hay que decirlo con toda claridad, es una fórmula confusa, mal diseñada, todo mundo se apanica, las empresas tienen que contratar a consultores, entre comillas, especializados para llenado, cuando todo eso debería de verse desde un punto de vista de mejora regulatoria, es decir, una simplificación. Esa fórmula tiene que ser, primero, muy clara, tiene que estar bien hecha, digamos, desde el punto de vista teórico, bien definido, los conceptos, no debe haber ambigüedad para definir los conceptos que marca la ley de hidrocarburos y de cómo estos se van a medir, cómo se van a ponderar y depende del interés nacional y la política industrial y la política con el líder del sector energético, pues se tiene que ponderar esa parte y sobre todo, digamos, tiene que ir indexada a la estrategia, ¿no? A la estrategia que estamos diseñando en la unidad de contenido nacional y rediseñando, porque esto hay que ser muy sincero, nos estamos enfrentando a una crisis económica inédita, ¿no? De la afectación todavía estamos viendo esos efectos, va a quedar una cadena de valor en cierta parte destruida y tenemos que hacer una reingeniería y tenemos que replantear la política.
digamos, pública, y por eso los consejos consultivos que el subsecretario Ernesto Acevedo preside, ahí estamos, digamos, dialogando con la industria, con los reguladores, para, digamos, no podemos rediseñar una política pública desde el escritorio sin conocer la realidad. Por eso la presencia aquí de Antonio Juárez, que es una parte, digamos, de la cadena de valor, hay otras partes. Es muy importante el diálogo permanente para poder rediseñar una política de contenido nacional real, responsable y acorde a las necesidades derivados de una crisis inédita que estamos viviendo. Muchas gracias, doctor Ábalos. Hay una pregunta para Carla Torres de parte de Jesús Oropesa. Pregunta que en caso de no requerir una certificación como tal, ¿de qué manera puede ser medible un modelo implementado en donde se pueda demostrar que se cuenta con lineamientos sobre los temas de seguridad, salud, medio ambiente, calidad, ética, profesionalismo, etcétera? Bueno, normalmente lo que hacemos ahí es que nos apoyamos en recursos internos o en algunos casos en algunos contratistas para llevar a cabo, lo hacemos en diferentes etapas. Por ejemplo, en una etapa inicial, normalmente pedimos que hagan una autoevaluación. Dependiendo también el tipo de categoría o subcategoría, si son categorías mucho más complejas y con una alta complejidad técnica, pues entonces necesitamos mucho más recursos para llevar a cabo una auditoría de seguridad industrial a las plantas o la parte técnica, ¿no? Entonces va dependiendo, podemos hacer auditorías en sitio, podemos pedir esas autoevaluaciones y vamos corriendo diferentes etapas, incluyendo un integrity, le llamamos, para ver todo el tema de ética y cumplimiento, pues que la compañía esté totalmente sana, con fondos que sean totalmente honestos, ¿no? Que no haya temas de corrupción. Entonces corremos diferentes evaluaciones nosotros mismos y nos aseguramos que tengan un sistema de gestión de calidad o de seguridad industrial o de ética y cumplimiento y que esté funcionando de manera adecuada. Muchas gracias, Carla. Tenemos todavía muchas preguntas, pero ya estamos sobre la hora, por lo cual le voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas que pueda pues dar un mensaje final para dar cierre a este panel. Quiero empezar con el ingeniero Antonio Juárez. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, yo simplemente quería decir que creo que este fenómeno por el que estamos atravesando está revelando muchas cosas y una de las importantes es, como se veía en algunas de las gráficas que presenté, es que todavía las empresas que están en el área de proveeduría de la industria de petróleo y gas son muy chicas y no tienen suficientes capacidades técnicas o no tienen suficientes certificaciones como para que las empresas operadoras puedan estarlas contratando. Entonces, es muy importante que esta reestructuración que se está dando dé lugar a que las empresas busquen alianzas y busquen la forma de tratar de profesionalizarse, hacerse más grandes, adquirir las capacidades técnicas para poder competir exitosamente y con otras empresas, para tratar de que las empresas mexicanas que están operando en el país puedan hacerlo de forma eficiente y que sean atractivas para las empresas operadoras y que puedan prestar servicios de forma, como decía, eficiente. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, ingeniero. Adamelia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que tu participación aquí, compartiéndonos los puntos de vista de la CNH, han sido muy enriquecedores. Si quieres dar un mensaje final, por favor. Solamente reiterar el esfuerzo que tenemos en CNH de la máxima transparencia y de poner a disposición del público en general información que resulte valiosa para la promoción de estas cadenas productivas. Entonces, dejarles la invitación a través de ustedes, Pablo, si se puede hacer un poco de promoción de estas nuevas publicaciones y pues también reiterar también la colaboración que tenemos institucionalmente en materia de contenido nacional y en materia de desarrollo de proveedores y pues dejarles ahí la certidumbre de que pues de este lado vamos a tratar de impulsar
en la medida de lo posible, pues en la pronta recuperación de la industria ante estas circunstancias, ¿no? Sí, cuenta con ello, Adamelia. Por supuesto que nosotros, desde nuestros foros, desde nuestras redes sociales, nuestra página, estaremos dando a conocer esto. De igual forma, varias de las preguntas que quedaron pendientes eran en el sentido de en dónde estaba publicado, los manuales y demás que hizo referencia el doctor Ábalos. También los pondremos esas ligas para que sean del conocimiento, ya que pues en la medida de que toda la industria esté en el mismo plano, pues podrá hacer un uso y una lectura de esta información. Doctor Ábalos, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este foro con nosotros. Ha sido igual infinitamente valioso el escuchar sus comentarios, y si gusta dar un mensaje final, por favor. Sí, no, al contrario, muchas gracias a ustedes, Pablo, por la invitación. Yo terminaría con dos aspectos. El primero es que, como bien dice Adamelia, en el sentido que, o sea, economía, que es la instrucción de la Secretaría de Economía, nos ha pedido a cada una de las unidades administrativas que nosotros el tema de gobierno digital y el tema de la transparencia que norman nuestros criterios en el marco de nuestras decisiones sean siempre, digamos, públicas y que todo el mundo pueda interactuar. Entonces, en ese sentido, vamos, y aquí yo creo que podemos, dado que vamos a firmar un convenio con nuestros colegas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y con Amexi, podemos dar, digamos, una capacitación de todos estos instrumentos que hemos publicado recientemente y que están en la página oficial de la Secretaría de Economía. Creo que vale la pena mucho hacer una capacitación, digamos, muy focalizada a nivel subnacional, a nivel, digamos, con los operadores, con toda la cadena para poder, digamos, difundir. Y el segundo aspecto que yo terminaría, creo que la crisis sanitaria que estamos viviendo y la crisis económica que estamos viviendo, creo que abre una gran oportunidad para la industria, para el sector energético y en particular de hidrocarburos, desde la perspectiva de la cadena de valor. Creo que hay dos condiciones en las cuales, si vamos todos juntos, podemos lograr algo en el mediano y largo plazo. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Primero, ya la unidad, digamos, de contenido nacional en el sector energético ya no es una simulación, ya tiene, digamos, las herramientas jurídicas y normativas necesarias para poder operar sus tareas sustantivas. Entonces, somos una realidad. Dos, creo que esta crisis, y mostrado, digamos, por gente de la industria aquí en este panel, digamos, creo que todo mundo necesitan crear una proveeduría nacional por cercanías, por logística, por economías, etcétera. A final de cuentas es una razón, digamos, económica, pero tiene que ser una proveeduría responsable, competitiva, capacitada, con capacidades de transferencia tecnológica, etcétera. Y entonces, si esas dos condiciones ya están, es una demanda por parte de ustedes, de la industria, y el regulador, digamos, en este caso, el Contenido Nacional, está listo, hagamos una cruzada nacional para desarrollar una proveeduría nacional. Es decir, que puede estar liderada. Yo los voy a convocar, digamos, a esta alianza. Identifiquemos con cada uno de los operadores de diferente la cadena de valor cuáles serían las necesidades y vamos avanzando. Vamos como en una mesa donde digamos, bueno, yo puedo ceder ahorita estos bienes y servicios con cierto valor agregado, creo que lo pueden hacer ciertas empresas en México. Y vamos viendo y vamos avanzando y vamos creando estas condiciones que a todos nos conviene. A nadie le conviene que una política de contenido nacional que incremente los costos de operación, al contrario, tiene que bajar los costos de operación y creo que eso se puede lograr. Se ha logrado en otros países. Creo que ya es tiempo y es hora en que tomemos en cuenta de manera, digamos, explícita y real una política de contenido nacional en el sector energético. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, doctor. Sí, definitivamente esto tiene que ser una labor conjunta. Esperamos las convocatorias para participar en los distintos foros y talleres para llevar un buen curso esto.
Y por último, pero no por ello menos importante, Carla, si gustas darnos un mensaje final. Sí, gracias, Pablo. Yo cerraría con reforzar el compromiso que tenemos los operadores que somos parte de Amexi en el desarrollo de proveedores y en la incorporación de compañías mexicanas en nuestra cadena de suministro. Creo que es algo crítico y muy de acuerdo con la cruzada nacional que nos comparte el doctor Ábalos y Puestísimos. Y el otro punto sería solamente resaltar también la importancia que va a haber en temas de colaboración entre industria, gobierno y academia para salir adelante. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos los que están participando. Les recordamos que al terminar el webinar va a abrirse una pequeña encuesta. No les toma más de 3-4 minutos y nos es de mucha ayuda para igual mejorar nuestras presentaciones y plantear nuevas. Pues a nombre de Amexi, muchísimas gracias a Damelia, Carla, Antonio, Marcos. Estamos muy agradecidos como Amexi y esperemos poder contar con ustedes en paneles que armemos posteriormente.